Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, en esta tarde vamos a ver que los hijos de Dios son luz en un mundo en tinieblas. Notamos el versículo 13 que vimos la semana pasada. Se nos hablaba de la sal, de que nosotros somos la sal del mundo, pero que también había una sal que se volvía insípida. ¿Recuerdan? La sal se usaba antiguamente para conservar, ¿cierto? Para conservar los alimentos, porque antiguamente no habían refrigeradores como tenemos en el día de hoy. En aquel tiempo se salaban los alimentos, se salaban las carnes, y por eso es que se podían conservar. No sé si ustedes recuerdan al Señor Jesús cuando hizo aquel milagro de los panes y peces. Ese niño sin duda que llevó esos peces y estaban salados, estaban preparados para ser comidos con tiempo. No estaban frescos recién tomados del agua, sino que estaban salados para ser consumidos. Pero el Señor Jesús en el versículo 13 habla de una sal que ya no sirve para nada. Habla de una sal que se volvió insípida y que no hace su obra. Y acá también en los versículos 14 al 16 se nos habla de la luz, y la luz también contrasta con las tinieblas. Y el Señor Jesús aquí en este Sermón del Monte, que constituye estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, está tratando con los fariseos y con los escribas. Los fariseos y los escribas eran el grupo religioso de aquel tiempo y que había enseñado al pueblo de Israel una doctrina falsa muy peligrosa. Esta era que puedes ser salvo por las obras, que puedes entrar al cielo por tus propias obras, por ser bueno, por ser religioso, por ser una persona correcta. Pero si usted recuerda, aún el mismo Señor Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz, ¿recuerdan que había un ladrón junto a él? Y al otro había otro. Uno se burlaba, pero el otro creyó. ¿Recuerdan? Y le dijo a Jesús: Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese ladrón fue salvo por las obras? ¿Alcanzó ese ladrón a ir a la iglesia? ¿Alcanzó a dar ofrendas? ¿Alcanzó a dar el diezmo? ¿Alcanzó a hacer siquiera una buena obra? ¿Se bautizó? No alcanzó a hacer nada, porque la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Él reconoció en ese momento que era pecador y que sus pecados lo estaban consumiendo y guiándolo al infierno. Pero él, un momento antes de morir, puso sus ojos en el crucificado, en el Señor Jesucristo que estaba junto a él, creyó en él por la fe y por la gracia recibió el perdón de sus pecados y la salvación. Así que la salvación, el ir al cielo, es un don de Dios que se recibe únicamente por la fe. Si usted en el día de hoy no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Hay segunda oportunidad? ¿Hay purgatorio, como enseña la doctrina católica romana, por ejemplo? No. Dice la palabra de Dios que solamente en esta vida usted puede arrepentirse de sus pecados. Pero si muere de este mundo, pasa de este mundo sin Cristo, lo único que le espera es el juicio. No hay otra oportunidad. Así que estos escribas y fariseos le decían al pueblo que no, que podían ser salvos por sus propias obras, por su propia justicia. Capítulo 5 aquí mismo, si da vuelta la página conmigo, capítulo 5 de Mateo, versículo 20. Es el versículo clave de este Sermón del Monte. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos decían que usted podía ser salvo si hacía buenas obras, si era un buen religioso, si tenía una buena conducta, si hablaba como religioso. Pero Jesús dice aquí, en Mateo 5:20, que esa justicia no es suficiente, que necesita una justicia mayor que esa. Y ya sabemos cuál es esa justicia, la que logró el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él hizo el pago por los pecados de toda la humanidad. Porque por eso es que nosotros no podemos entrar al cielo, porque todos tenemos esta enfermedad que se llama el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, fíjese, están ahora, tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios. Si usted en el día de hoy está de pie junto a Dios y aún no ha sido perdonado, limpiado por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, usted no tiene salvación. Su única esperanza es que Cristo limpie sus pecados. Si usted viene a Él por el perdón de sus pecados, con arrepentimiento y fe, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que venga a Cristo en esta tarde. Él es el único que le puede dar vida eterna y perdón de sus pecados. Pero estos escribas y fariseos que enseñaban lo contrario, mire lo que le hacían al pueblo. Acompáñenme a Mateo 23, un poquito más adelante. Mateo 23. Y miremos el versículo 15. Mateo 23, 15. Dice, bienaventurados vosotros, escribas y fariseos. ¿Dice eso? No, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hasta ahí la lectura. ¿Recuerdan las bienaventuranzas en los versículos 1 al 12? ¿Recuerdan que bienaventurado es un oráculo de bendición? Bienaventurado significa gozoso aquel que es aprobado por Dios. Eso significa bienaventurado. Lo contrario a bienaventurado es ay. Y ay es un oráculo de maldición. Cuando Isaías tuvo esa visión de Dios allí en Isaías capítulo 6, ¿recuerdan que él dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios? Él mismo, al ver la santidad total de Dios, se maldijo a sí mismo. Toda aquella persona que es expuesta a la santidad de Dios sufre este trauma y dice, ay de mí que soy un inmundo, que soy un pecador. Sin embargo, estos fariseos y estos escribas, ellos sentían que tenían una justicia propia, que su propia justicia, su vida santa, entre comillas, su vida religiosa, su cumplimiento de la ley que ellos trataban de hacer siempre, les daba automáticamente la salvación. Pero el Señor dice acá que no, que se necesita una justicia mayor y que ellos andaban haciendo esta enseñanza al pueblo y que cualquier persona que creyera en la doctrina que ellos enseñaban, ¿en qué se convertían? En alguien 2 veces más hijo del infierno. Es decir, ya tenemos una persona que no tiene a Cristo, que no tiene la salvación, que va por esta vida rumbo a la condenación, va por el camino ancho. Y además viene alguien con una falsa doctrina y le enseña una forma además errada de tratar de ir al cielo. Es decir, 2 veces más hijo del infierno. Estos fariseos y escribas eran tinieblas, eran sal insípida. Y espero que no haya perdido allí el capítulo 23 de Mateo, porque retrocedamos por favor al versículo 1. Miremos el versículo 1 de Mateo 23. Noten cómo estos escribas y fariseos no querían llevar a la gente a Dios, llevaban a la gente hacia ellos mismos. Mire el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hasta ahí la lectura. ¿Notan cómo eran estos escribas y fariseos? Querían atraer la atención de las personas hacia ellos mismos. No querían llevar a la gente a Dios. ¿Lo notan? Y trataban de perseguir al Señor Jesús. Y constantemente lo andaban persiguiendo y acusándolo. Y colocaban cargas religiosas muy pesadas sobre las personas, que ni ellos mismos las cumplían. El Señor dice, ellos enseñan de una manera, pero viven de otra. Los fariseos y los escribas son esa sal insípida que realmente corrompe a las personas. Los escribas y los fariseos eran aquellos que no eran luz, sino que eran tinieblas. Y le enseñaban a la gente una forma equivocada para ir a Dios. Retrocedamos ahora al capítulo 7 de Mateo, si me acompaña también. Ya vamos a ir a nuestro pasaje ahí en Mateo 5. Mateo 7, y miremos por favor el versículo 21. Tanto los maestros, hermanos amados, como quienes sigan a estos falsos maestros, saben que lo único que les espera es un juicio de Dios. No les espera la salvación ni la bienaventuranza del cielo, les espera el juicio. Miren lo que dice el versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas estas personas religiosas que estaban enseñando esta falsa doctrina de que usted puede ser salvo por las obras, por practicar cierta religión, por observar ciertos rituales. ¿Ha visto que hay personas que viajan largas distancias haciendo peregrinaciones? Hay gente que se inclina delante de objetos que ellos denominan dioses o santos. La palabra de Dios enseña que solamente hay un camino al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero estos religiosos le enseñaban a la gente cómo irse al infierno realmente. Cuando alguien le dice a usted que usted puede ser salvo por ser bueno, que usted puede ganarse la salvación por sus buenas obras, lo que le están diciendo es, así es como te vas al infierno. Y hermanos amados, ¿saben qué? Ya lo hemos dicho antes, el Señor Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Y yo sé que es un tema no fácil de hablar y quizás no nos gusta, ¿cierto? Nos gusta tanto hablar del infierno, quisiéramos hablar más del cielo, de las calles de oro, de las bendiciones de Dios, pero el pecado y la condenación son parte del mensaje del Evangelio. Y si nosotros vamos a ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que hablar de todo el mensaje de Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando él se despidió de los pastores de Éfeso y les dice, yo no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios? Si nosotros le quitamos al Evangelio las partes difíciles, las partes cómodas, aquellas partes que como que ofenden un poco, porque es ofensivo quizás hablar del pecado, hablar del infierno, son cosas que la gente no quiere escuchar. Pero es mucho mejor decir a la persona, mira, vas camino a la muerte. Es como cuando un doctor, ¿cierto? Nos dice, usted tiene que dejar este hábito y de ahora en adelante tiene que hacer esto y ahora también tiene que usar esta medicina. ¿Qué le está diciendo el doctor? Le está diciendo la verdad. Lo está ayudando, lo está protegiendo. Y espiritualmente el Evangelio es la verdad. El mensaje de Cristo es la verdad. De que somos todos pecadores. No te puedes salvar por tus obras. Solamente si vienes a Cristo, por el perdón de tus pecados, vas a obtener la vida eterna. Pero estos escribas y fariseos, esta sal insípida, estos hombres que realmente eran tinieblas, le enseñaban a la gente cosas falsas. Finalmente, el apóstol Pablo nos habla de que en este tiempo quizás no hay por ahí escribas y fariseos, pero también hay falsos maestros.
¿Me acompañaría una vez más en su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1? Aquí vamos a ver también que el apóstol Pablo advierte de que ahora en el tiempo de la iglesia también hay falsos maestros, personas que van a satisfacer a todas aquellas personas que realmente no buscan a Dios, sino multitudes que buscan experiencias religiosas, que quieren ver portentos, cosas materiales. Todas aquellas cosas que, si usted recuerda, Satanás se las ofreció al Señor Jesús en la tentación de Mateo 4. ¿Recuerdan las cosas que el enemigo le ofreció a Jesús? Fama, dinero, todas esas cosas. Los falsos maestros van a hacer lo mismo y se van a hacer pasar por siervos de Dios, como Satanás, que se disfraza de ángel de luz. Dice 2 de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hasta ahí la lectura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar solo la palabra. Debemos ser gente de la Escritura, de la palabra de Dios. Vimos que una de las cosas que más desea el enemigo es que seamos ignorantes de la palabra de Dios. Cuando vino el enemigo a tentar al Señor Jesús, ahí en el capítulo 4 de Mateo, recuerdan que Jesús constantemente le citaba la Escritura y le decía, escrito está. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es lo que nosotros necesitamos para poder ser luz, como vamos a ver ahora en este pasaje aquí en Mateo capítulo 5. Vamos entonces a Mateo capítulo 5 y vamos a estar viendo entonces que los hijos de Dios son luz en un mundo en tinieblas. El Señor Jesús claramente está haciendo un contraste entre aquellos que son tinieblas, entre aquellos que son no bienaventurados, sino sobre aquellos que hay un ay de Dios, un ay, no un bienaventurado, y sobre aquellos que son tinieblas. Versículo 14 de Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Noten por favor, hermanos, que los hijos de Dios no tienen que esforzarse por ser luz. Noten lo que dice. No dice que debemos de tratar de ser luz. No dice eso. Dice que nosotros tenemos una naturaleza nueva. Dice que nosotros somos luz. Y si me acompaña sin perder el pasaje, miren Juan capítulo 8. ¿Por qué es que nosotros somos luz? El Señor Jesús le dice a todos aquellos que son hijos de Dios que son luz. No tienen que aparentar ser luz, no hay que esforzarse, no hay que tratar de ser luz. Son luz. ¿Por qué razón? Y vamos a ver que cuando nosotros nos unimos a Cristo, aquel día que creímos en Él, Pablo dice en 1 Corintios 6 que pasamos a ser un espíritu con Él. Es decir, la unión con Cristo es tan profunda que pasamos a ser un espíritu con Él. Y Jesús dijo ahí en Juan 8, mire el versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como explica el apóstol Pedro, cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pasamos a ser uno con Cristo. También aquí en Juan 14 se nos explica que cuando usted y yo conocemos a Cristo, viene a morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso es que nosotros ahora somos luz. Y esto, hermanos amados, no es ninguna pretensión, no es ninguna
distinción religiosa que nosotros tratamos de hacer. Somos luz, porque Él mora y vive dentro de nosotros. Y estamos en un mundo que es tiniebla y que está lleno de pecado y de maldad. Y la única esperanza que hay para este mundo es que la luz de Cristo llegue a las personas. Y a los únicos que va a usar es a sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. Los hijos de Dios debemos estar constantemente hablando y viviendo a Cristo al mundo, compartiendo el Evangelio con las personas, compartiendo acerca de la palabra de Dios con otros, compartiendo acerca de Cristo, porque somos la luz. Y se nos compara acá como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y esto es verdad, ¿no? Si usted ha visto ciudades que están sobre montañas y pasa de noche, uno ve las luces encendidas, ¿no es así? No se puede esconder una ciudad que está en la cima de una montaña. Se puede ver de todas partes y aún de noche se puede ver y se pueden ver sus luces. Por lo tanto, si una persona dice ser hijo de Dios y no brilla en el mundo, debe preguntarse si realmente tiene a Cristo. Porque los hijos de Dios son luz. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Éramos hijos de las tinieblas y vivíamos en las tinieblas y probablemente íbamos en un camino que nos estaba llevando a la condenación. Pero un día la luz de Dios, la luz de Cristo, llegó a nuestra vida, ¿cierto? Por su gracia y le conocimos. Y todo cambió. Y de ahora en adelante hay una vida nueva. Dice allí, andad como hijos de luz. La gente que nos rodea debe saber que nosotros somos hijos de Dios. Y de hecho, si usted recuerda ahí mismo en Efesios 5, en el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La gente que nos rodea del mundo, personas que aún no han creído en Cristo, quizás nuestra propia familia que aún no ha creído en Cristo, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ven que nosotros somos hijos de la luz. ¿Ven la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Están recibiendo de parte de nosotros ese testimonio que ellos necesitan? Para eso estamos en el mundo en tinieblas, para hacer luz para ellos, para que ellos puedan conocer acerca de Cristo. Volviendo a Mateo 5, veamos ahora también el versículo 15. Ya vimos que somos luz, no es algo que podemos esconder, es algo evidente el cambio que se ha visto en nuestra vida. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, somos nueva criatura, nueva criatura. Hubo un cambio, una transformación total en nuestra vida. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un almud era algo donde se guardaba arena o donde se guardaba trigo. Era algo que más o menos hacía un volumen de unos 10 kilos. Y él está diciendo, vamos a meter una lámpara y la vamos a tapar debajo de un pequeño tambor, debajo de una pequeña olla. Vamos a poner una luz y la vamos a esconder debajo de una mesa. Eso está diciendo. Y no sirve para eso. Una luz se enciende para ponerla en un farol, en un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a los que están en una casa. Y el Señor entonces está diciendo acá que si nosotros somos hijos de Él, vamos a alumbrar en aquel lugar en donde estamos. Es cierto que estamos en un mundo de tinieblas, pero justamente para eso nos ha puesto, para que alumbremos en este mundo que está en tinieblas y que necesita a Cristo, que no conocen a Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros escondemos nuestra luz, cuando nosotros desaprovechamos oportunidades, cuando nosotros no compartimos el Evangelio, somos como una luz que se esconde debajo de algo. Y hermanos amados, no estamos para eso.
estamos para ser puestos, como dice ahí, en un candelero y para brillar. No debemos esconder la obra que hizo Dios. Si recordamos todo lo que hemos estado estudiando en la epístola a los Romanos, lo primero que Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos es que el Evangelio es poder de Dios. Y que nosotros lo único que hacemos es compartir aquello que es de Dios y que es poderoso. Nosotros solamente esparcimos la semilla y confiamos en el poder de Dios. Porque nosotros no podemos salvar a nadie, nosotros no podemos convencer a nadie. Pero el único que sí puede entrar y penetrar los corazones duros y que están en tinieblas es Dios, una obra de Dios. Acompáñenme también una vez más a 2 Corintios 4, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí la lectura. ¿Cuál es entonces la labor fiel que debemos hacer? No predicarnos a nosotros mismos, confiar en que es el poder de Dios, y aunque es cierto que el maligno tiene cegado el entendimiento de las personas, ¿puede el poder de Dios resplandecer en el corazón de aquellos que aún no le conocen? Por supuesto que sí. Él puede romper cualquier barrera que esté impidiendo que la luz de Cristo entre. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es alumbrar. Así como Él es luz, entonces nosotros también somos luz. No debemos esforzarnos por ser luz, simplemente tenemos que vivir como hijos de Dios una vida normal en el mundo, viviendo la vida de Cristo en nuestra vida. Finalmente, versículo 16 de Mateo capítulo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debemos entonces nosotros alumbrar? En primer lugar, como decía ahí el versículo 15, no debemos alumbrar como algo que está tapado, que está oculto, sino que debemos estar puestos así en alto, bien arriba, que puedan todos ver aquella luz. Y también en el versículo 14 dice, como una ciudad sobre un monte alto. De esa manera debemos estar mostrando a Cristo a las personas, con el propósito de que vean vuestras buenas obras. Qué interesante que el Señor Jesús dice aquí, para que ustedes sean salvos por vuestras buenas obras. ¿Se fijan que no dice eso? Sino que le está hablando a personas que ya son hijos de Dios y que ellos puedan ver en nosotros nuestra vida y nuestra conducta que es diferente. Vamos una vez más al Evangelio de Juan esta vez, pero al capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
hasta ahí la lectura. ¿Qué le ocurre a las personas que están en este mundo y están aún en tinieblas? Dice que aborrecen la luz, no quieren ver la luz, no quieren saber nada de la luz de Dios. Y si nosotros tenemos la luz de Cristo, no se sorprenda de que lo rechacen. No se sorprenda de que lo dejen de lado, de que se burlen de usted, porque las personas que están en tinieblas no toleran a aquellos que tienen la luz de Dios. Y el Señor aquí nos manda que nosotros debemos mostrar a ellos no solamente el mensaje, la luz de este mensaje, sino que también que ellos vean nuestras vidas, lo diferente que son. Porque así ellos van a poder contrastar y ver cuán diferentes son ellos sin Cristo y cuán diferentes somos nosotros teniendo a Cristo en nuestras vidas. Noten cómo esta luz ilumina a la figura de Dios, ilumina a la figura de Cristo, ilumina el Evangelio. Pero esta misma luz también deja al descubierto el pecado que hay en las personas, el pecado que hay en los hombres. Como hemos dicho varias veces dando este ejemplo, cuando los hijos de Dios se acercan a un grupo donde se están hablando todo tipo de cosas malas, donde hay un grupo de personas que están hablando con palabras sucias, y usted llega a ese grupo, quizás usted ha notado que cambian de actitud, que hasta se disculpan con usted y dicen, ay, perdón, porque usted es diferente a ellos. Pero es muy triste cuando quizás usted, siendo un hijo de Dios, llega a un grupo así y siguen hablando igual y quizás lo incluyen a usted. Los verdaderos hijos de Dios brillan de tal manera que su sola presencia reprende la vida de esas personas. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene la luz de Cristo en sus vidas. Ven sus buenas obras, escuchan el mensaje de la luz y se produce el objetivo final, que es que aquellas personas puedan ver que la justicia falsa de los escribas y fariseos es una mentira. Que la única verdadera justicia es la obra del Mesías, es la obra del Cordero, Cristo Jesús en la cruz, muriendo por los pecados de todos nosotros. Y que ellos, creyendo en eso, puedan llegar a glorificar al Padre que está en los cielos. Es el objetivo de que nosotros seamos luz, de que las personas puedan ver cuán diferentes nosotros somos, para que ellos también puedan conocer al Salvador, que ellos también puedan conocer a Cristo y un día puedan glorificar junto también con nosotros al Padre que está en los cielos. Hemos visto en esta tarde que los hijos de Dios son luz en este mundo en tinieblas. Demos pasos en esta semana, pasos prácticos en los cuales nosotros podamos mostrar que somos luz. Nuestra forma de hablar, nuestra gentileza, compartir el Evangelio con amor con las personas, fijarnos si esas personas necesitan algo y acercarnos a ellos, no solamente después para tratar de suplir alguna necesidad que tengan, sino también para mostrarles el amor de Cristo y explicarles el Evangelio y que ellos puedan conocer a Cristo. Vamos a orar.